Dios les bendiga. Nosotros nos gozamos que el Señor nos permite una vez más reunirnos por estos medios. Nos gozamos y estamos agradecidos con el Señor, sabiendo que Él ha sido bueno con nosotros, que todo se lo debemos a Él. Él ha sido bueno. No hay manera que nosotros podamos recompensarle al Señor, y nosotros tratamos de reunirnos para alabarlo, porque Él ha sido bueno con nosotros, para honrarlo con nuestras alabanzas. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros hemos estado llevando este estudio del libro de los Hechos, y la semana pasada estudiamos el capítulo 10 y allí conocimos acerca de un hombre, un centurión romano de nombre Cornelio, que la Biblia nos da descripciones muy buenas acerca de él. Dice que era un hombre bueno, dadivoso, que era un hombre consagrado, era un hombre que hacía el bien, era un hombre incluso que hacía todo lo que él podía hacer para buscar de Dios. Y aunque él hacía todas estas cosas, Cornelio no era salvo. Vimos que por nuestras acciones, por nuestras intenciones, por nuestra sinceridad, no nos ganamos la salvación. No es algo que se puede ganar, es algo que solamente es cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesús y en la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Pero sí vimos que Él estaba orando, buscando sinceramente de Dios, y Dios envió un ángel para que le diera el mensaje y las instrucciones de dónde estaba Pedro, la ubicación de Pedro, y que fuera y enviara a buscar a Pedro, porque Pedro le daría a él las palabras, el mensaje de las buenas nuevas de salvación, por el cual él y toda su familia iban a ser salvos. Y así él lo hizo. Pedro, Dios también le habló a Pedro y le dio una visión en la cual él veía todo tipo de animales descendiendo en un lienzo, y el Señor le hablaba y le decía: Pedro, levántate, mata y come. Y eso se repitió 3 veces, el Señor diciéndole que comiera, matara y comiera, y Pedro se negaba, decía que no, que jamás cosa inmunda él ha comido. Y el Señor le decía que lo que él purificó, que no lo llamara inmundo. En lo que todavía estaba acabando la visión, el lienzo volvió y ascendió al cielo, y entonces se escuchó de unos hombres que estaban buscándolo, y estos eran los hombres que Cornelio había enviado para que buscaran a Pedro. Pedro fue y llevó consigo testigos a casa de Cornelio, y allí Pedro comenzó y le presentó el mensaje de salvación a la casa de Cornelio. Y dice la palabra que Pedro todavía estaba en el medio del mensaje cuando el Espíritu Santo descendió sobre la casa de Cornelio, y los que estaban allí todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo, como ellos lo habían recibido en el día de Pentecostés, y hablaban en otras lenguas. Amén. Esto fue algo glorioso. También fueron bautizados en agua, y nosotros vemos que eso es un evento que tiene repercusiones de allí en adelante, porque es la primera vez que el mensaje es predicado a los gentiles. Aunque Dios era la intención de que el mensaje fuera para todos, Él no hace acepción de personas. Él le está enseñando ahora a sus discípulos, a los creyentes, que Él no hace acepción de personas. Gloria sea el nombre del Señor. Amén. Pero esto no se iba a detener allí. Esto no iba a ser el fin de esto, sino que Pedro, en el día de hoy, vamos a estar viendo el capítulo 11, donde él iba a enfrentar entonces acusaciones por lo que él hizo, porque él entró en casa de un gentil, porque él le presentó el evangelio a un gentil, porque él comió con los gentiles. Vamos a comenzar el estudio en el día de hoy, el libro de los Hechos, en el capítulo 11, y vamos a leer los primeros 14 versículos para empezar el estudio esta noche. Libro de los Hechos, capítulo 11, y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 14. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos,
consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío. Te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor. Te damos gracias porque nosotros podemos en la noche de hoy estudiar ese momento glorioso, Dios mío, en el cual tu evangelio llegó, Señor, a personas como nosotros, Señor, a gentiles, personas, señores, que estaban excluidos, que estaban afuera, que no eran dignos, Padre Santo, pero tú tuviste misericordia, Señor. Tú nos extendiste misericordia porque tú nos amaste, Padre Santo, Señor. Desde antes que nosotros viniéramos al mundo, tú nos conocías, tú nos amaste, Señor, y tú enviaste a tu Hijo amado para que muriera en la cruz por nosotros. Te damos gracias, Dios mío, y te pedimos que tú estés obrando en el día de hoy en medio nuestro, que tu Espíritu Santo, Dios mío, esté obrando en nuestros corazones y esté trayendo la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Dios mío, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el tiempo actual nosotros vivimos en una era tecnológica, en un tiempo de información. La información corre muy rápido y sucede algo que en cualquier lugar del mundo, cuando sucede cualquier evento, al instante alguien va con su teléfono y hace un live o lo transmite, y alrededor del mundo la información puede verse instantáneamente. Lo que está sucediendo, la gente se entera alrededor del mundo lo que está sucediendo en un instante. Aunque la información en aquellos tiempos no había redes sociales, no había internet, la información, aunque no lo podamos creer en nuestros días, también corría y también se propagaba. Tal vez no al paso y a la velocidad que la información se transmite en el día de hoy. Esta noticia de lo que había sucedido en Cesarea, en casa de Cornelio, había llegado a los hermanos en Jerusalén, al liderazgo de la iglesia en Jerusalén. Y nosotros vemos y hemos aprendido mucho en los últimos años. Yo creo que yo por lo menos he aprendido mucho en respecto a cuando uno ve las noticias. Cuando uno ve las noticias tienen un propósito, tienen una agenda, que no solamente te están comunicando un evento que sucedió, sino que te comunican cómo tú debes de sentirse acerca del evento que sucedió. O sea que las noticias, el propósito es que causar un efecto, una impresión en ti, molestarte de alguna manera. O sea que las noticias se han convertido en un medio de desinformación, en un medio de mentira, en un medio que lo que comunica son cosas falsas en muchas ocasiones. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. Vemos que lo que sucedió en casa de Cornelio fue algo glorioso, fue un mover de Dios tremendo, donde hubo gente que se salvó. Sin embargo, eso no es lo que la palabra que está llegando en Jerusalén. Cuando Pedro llegó y fue llamado a Jerusalén, a él no se le recibió con un abrazo, no se le dijo gracias por obedecer la voz de Dios, sino que se le acusó, se le cuestionó, se le señaló de que él hizo algo malo, de que él entró en casa de un gentil, de que él comió con un gentil. A ellos no les importó acerca de que en esa casa hubieron gente que se salvó, no les importó acerca de la noticia que el Espíritu Santo se derramó. Tal vez eso no pasó en CNN, tal vez eso no lo escucharon en Univisión ni en Telemundo acerca de lo que sucedió, sino que solamente escucharon que aquel día que Pedro entró en casa de Cornelio y comió con Cornelio, pero excluyeron tal vez todos los demás detalles que eran de mucha importancia.
Y eso sucede. Eso sucede por alguna razón. Nosotros vemos que lo que es el engaño, la mentira, el chisme, la calumnia, corre mucho más rápido que la verdad. Yo escuché a alguien en una ocasión decir acerca de esto, que la mentira, el engaño, la calumnia da 2 vueltas al mundo donde todavía la verdad se está amarrando los cordones de los zapatos. Y muchas veces sucede de esa manera. Y eso es lo que nosotros estamos viendo cuando Pedro es llamado aquí a responder a estas acusaciones en la iglesia de Jerusalén. Como dijimos, ellos en vez de regocijarse por lo que ha sucedido con los gentiles, están reclamando a Pedro porque él había entrado en una casa gentil. Para ellos era más importante las reglas humanas que la salvación de Cornelio y de su familia. Nosotros podríamos ver esta conducta que nosotros vemos en el liderazgo de Jerusalén y podríamos decir, esas son cosas antiguas. Esas son cosas del pasado. Eso era los judíos que estaban siendo racistas, estaban discriminando en contra de los gentiles y tal vez pensar que nosotros estamos excluidos, tal vez pensar que eso no sucede en nuestros días. Pero eso también sucede en nuestros días. Yo escuché el testimonio de un pastor que Dios lo usó en un avivamiento que sucedió en los años 60 y los años 70, donde Dios estaba manifestando de una manera que a su iglesia estaban llegando cientos y miles de personas, y la mayoría de estas personas que estaban llegando eran gente que vivía en la calle, era gente que estaba en las drogas, era gente que no tenía buena higiene, era gente que no se daba cuidado con su pelo largo, barba larga, que andaba sin zapatos. Y Dios comenzó a que ellos llegaran a la iglesia y eran salvos y eran transformados y recibían la palabra y estaban siendo discipulados. Sin embargo, el liderazgo de esta iglesia que él pastoreaba, la preocupación era que cuando esta gente llegaba descalzo y que ensuciaban la alfombra. Y le presentaron a él la propuesta y le dijeron a este pastor, tenemos que hacer algo para solucionar ese problema. Tienes que hablar con ellos, tienes que decirle que se pongan zapatos, tienes que decirle que se laven los pies o no le permitas que entren al santuario, que entren al templo. El pastor, Dios usándolo y viendo lo que estaba transcurriendo, lo que se le estaba a él pidiendo, él le dijo, si la alfombra es tan importante para ustedes, entonces quiten la alfombra. Porque es más importante la salvación de las almas. Y esto es lo que está sucediendo en la iglesia de Jerusalén. Ellos no están dándole importancia a las cosas que Dios le da importancia. Y esas acusaciones que nosotros vemos que se hacen contra de Pedro, son el mismo tipo de acusaciones que nosotros vemos que sucedieron en el ministerio del Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo lo criticaron porque vemos en el Evangelio de Marcos un ejemplo de esto en el capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a llamar pecadores. Esta gente que estaba criticando a Pedro no había aprendido la lección que Dios les había enseñado en la historia, en los eventos que sucedieron en la vida de Jonás, cuando Dios lo envió a que fuera a la ciudad de Nínive y Jonás se había negado. Él se había negado porque la gente de Nínive era gente mala, era gente perversa, y Jonás no entendía el mensaje de Dios, que a eso fue que vino Dios a rescatar. Gloria sea el nombre del Señor. El mensaje del Evangelio no es para los que son buenos, sino es para los enfermos. No es solamente a la gente a que nosotros nos caen bien, no es solamente a la gente que se ve como nosotros, sino que es para todo el mundo. Pedro le está comunicando a esta gente que Dios fue que lo envió a aquel lugar, a la casa de Cornelio, a Cesarea, porque él tenía un mensaje para aquella familia, para que fueran salvos. Alguna gente dice
No, es que esta persona está tan envuelta, tan profundamente en el pecado que no tiene solución. Pero eso no es verdad, porque el brazo de Dios es largo, porque la gracia de Dios es abundante. Gloria sea el nombre del Señor, porque el poder de Dios es grande para Él romper cadenas, para Él levantar al caído, para Él sanar al enfermo, para Él libertar al que está cautivo. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Nosotros podemos ver a Pedro. Vemos a Pedro ahora que está siendo cuestionado por la iglesia de Jerusalén. Y con eso nosotros podemos ver que Pedro no es el líder de la iglesia o no es el papa y monarca absoluto como la iglesia católica quiere presentar a Pedro, sino que vemos a Pedro que está siendo llevado a cuestionamiento, a un interrogatorio, y él tiene que presentar una defensa acerca de las acciones que él tuvo al ir a la casa de Cornelio. Dice que ellos disputaban con él, los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Esta gente de la circuncisión se describe a ellos, aquellos que creían que para ser salvo había que hacerse judío, había que pasar por la circuncisión, había que hacer sacrificios, había que seguir la ley de Moisés, había que seguir las costumbres y las tradiciones de los padres, de sus antepasados. Eso era lo que creían esta gente de la circuncisión, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y es muy interesante esto que le está sucediendo a Pedro, porque puede ser que alguna de estas personas que están cuestionando a Pedro sean parte de los demás apóstoles. Puede ser que los que están cuestionando a Pedro, allí estuviese Juan, estuviese Mateo, estuviesen parte de los apóstoles, Santiago, cuestionando las acciones de Pedro. Y si Pedro no hubiera sido el que recibió esa visión, si la hubiese recibido Juan o cualquier otro apóstol, Pedro hubiera sido alguno de estas personas que hubiese cuestionado a ese apóstol que entró en casa de un gentil, porque ellos tenían una atadura por sus costumbres, por sus tradiciones. Pero Dios está rompiendo esas costumbres, está rompiendo esas tradiciones y le está enseñando que Él vino a este mundo a rescatar almas. Gloria sea el nombre del Señor, a rescatar al perdido. Y esas son las acusaciones que Pedro tiene que responder. Nosotros vemos que Pedro llevó testigos. Pedro sabiamente, yo creo que siendo guiado por el Espíritu Santo, él llevó testigos. Y la ley decía que para que un testimonio se pudiera corroborar, tenía la persona que tener testigo. Vemos en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Dice la palabra del Señor: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Vemos que Pedro no solamente llevó 2 o 3, sino que llevó el doble, llevó a 6 testigos para asegurarse de que lo que ellos observaran, ellos pudieran ser testigos de lo que Dios iba a hacer en casa de aquel hombre que lo había enviado a llamar. Fueron 6 testigos con Pedro. Y fueron 6 testigos que pudieron observar, pudieron ver y pueden testificar de lo que Dios hizo en casa del Cornelio, derramando el Espíritu Santo sobre los gentiles. Vamos al versículo 15 al 17. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Cuando Pedro había ido a Samaria a verificar la obra que Dios estaba haciendo en Samaria, usando a Felipe en aquel avivamiento, habíamos visto que no habían recibido el Espíritu Santo.
la gente de Samaria. Sin embargo, Pedro y Juan fueron allí y pusieron manos a los creyentes y el Espíritu Santo se derramó sobre los creyentes en Samaria. Pero vemos que no hay un patrón en particular de cómo deben de suceder las cosas y el bautismo en el Espíritu Santo, porque vemos que en este momento en casa de Cornelio Pedro les está exponiendo el mensaje del Evangelio, les está predicando, pero ya Dios conoce que el corazón de ellos está arrepentido, que ya ellos han creído, y vemos que Dios interrumpe el mensaje de Pedro y el Espíritu Santo se derrama sobre los que están en casa de Cornelio. Y ellos recibieron el Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. El mismo Espíritu Santo que cayó sobre los discípulos, sobre los 120, aquel día de Pentecostés, fue el mismo Espíritu Santo y la misma forma en la que ocurrió en casa de Cornelio. Pedro les está explicando, si ustedes tienen un problema con lo que yo hice, ustedes tienen un problema con Dios. Porque fue Dios que envió un ángel a casa de Cornelio. Fue Dios que le dio la visión a Pedro y le dijo que fuera a casa de Cornelio, que no dudara en ir con estos varones que lo estaban buscando. Fue Dios que derramó su Espíritu Santo sobre los gentiles en casa de Cornelio. O sea que si ellos tienen un problema con lo que hizo Pedro, ellos tienen un problema no con Pedro, sino un problema con Dios. Pedro está presentando su defensa y está hablando, citando la enseñanza de Juan el Bautista, cuando dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3 versículo 11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Eso es lo que está sucediendo. El Señor Jesucristo también les había dicho en Hechos capítulo 1 versículo 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pedro les explica que todo lo ocurrido, ellos saben que es una obra de Dios. Le dice: ¿quién soy yo que pudiese estorbar lo que Dios está haciendo? Cuando Dios está haciendo una cosa, nosotros no debemos intervenir, no debemos estorbar, debemos dejar que Dios haga su voluntad, que Él haga lo que Él quiere hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Hay gente a veces que la gente está buscando de Dios y va al lugar donde ellos piensan que van a recibir información de Dios, que se les va a orientar acerca de cómo conocer a Dios. Y las mismas personas que van, que ellos piensan que le van a hablar de Dios, son las mismas personas que le ponen barrera, son las mismas personas que le ponen un pare. Y no debe ser así. No debemos estorbar, no debemos interrumpir lo que Dios quiere hacer. Hay veces que la gente quiere buscar de Dios y la gente comienza a ponerle un montón de peros, a ponerle un montón de condiciones que no vienen de Dios, que no son de la palabra de Dios. Le dicen que tienen que hacer ciertas cosas, que tienen que experimentar ciertos cambios en su vida antes de acercarse a Dios. Y la palabra de Dios no enseña eso. La palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros recibimos el llamado, cuando somos convencidos por el Espíritu Santo, nosotros vamos a Dios tal y como somos. Y Él hace el cambio, Él hace la transformación. Él es que nos lava, Él es que nos limpia de todo pecado. Es una obra que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, sino que es una obra que Él hace en nosotros. No podemos estorbar la obra que Dios quiere hacer. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 11, 28 al 30: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No podemos intervenir en lo que Dios quiere hacer. Abramos la puerta al que quiera entrar. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 18: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Vemos que ellos hasta este momento están aceptando. Hasta este momento ellos no pueden llevar a la contraria a
a la defensa que hizo Pedro. Pedro no está diciendo que él fue que tomó la decisión de ir allí. Pedro está diciendo que él fue a casa de Cornelio en contra de su propia voluntad como judío ortodoxo. Y ellos no pueden cuestionar lo que Pedro hizo porque saben que esto fue una obra de Dios. Y aunque nosotros vemos que ellos aceptaron esto hasta este momento, este no iba a ser el fin de la doctrina que se interponía y que ponía barrera a los gentiles para acercarse a Dios, sino que a través del libro de los Hechos nosotros vamos a ver a personas que siguen enseñando, que siguen poniendo barreras a los gentiles a acercarse a Dios. Y estas personas nosotros lo vamos a ver a través del libro de los Hechos y son conocidos como los judaizantes. Vemos el versículo 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Vemos que lo que habíamos visto anteriormente, que después de la muerte de Esteban, aquellas personas que salieron huyendo de Jerusalén debido a la persecución que se levantó, ellos comenzaron a regar el evangelio, a predicar la palabra. Pero se nos dice un detalle muy importante, que solamente ellos predicaban la palabra a los judíos. Pero aparentemente de estas personas a los cuales judíos, de los cuales ellos le predicaron la palabra, había hombres, varones de Chipre y de Cirene, que no se quedaron con lo que ellos habían recibido, sino que ellos fueron, y cuando llegaron a Antioquía no se limitaron para darle la buena nueva de salvación solamente a los judíos, sino que ellos también se la dieron a los griegos de Antioquía, o sea, a los gentiles. Ellos intencionalmente le están llevando la palabra a los gentiles. Gloria sea el nombre del Señor. Están haciendo una obra gloriosa. Y es muy interesante porque estos hombres de Chipre y de Cirene, la Biblia no nos dice sus nombres. No nos habla acerca de qué ellos hicieron después de que ellos estuvieron allí. Pero vemos que Dios los usó grandemente. Y dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió en el Señor, al Señor. Estas personas que son desconocidos por nosotros, que sus nombres son desconocidos en la historia de la iglesia, formaron un papel muy importante en la historia de la iglesia. Y aunque sus nombres no son conocidos por nosotros, sus nombres son conocidos en los cielos. Gloria sea el nombre del Señor. Que nosotros que llevemos lo que Dios nos ha mandado a llevar como aquellos hombres lo hicieron, y que no nos preocupemos porque nuestros nombres sean conocidos en la tierra, sino que por nuestra obediencia, por obedecer a Dios y hacer lo que Él quiere, que su mensaje, llevar su mensaje y hacer su voluntad, cumplir el ministerio que Él nos ha dado, nos ha puesto en la mano, que nos preocupemos que nuestros nombres sean conocidos en los cielos, como es conocido de estos hombres que sus nombres no son conocidos en la Biblia y no se nos habla en la Biblia, pero lo que ellos hicieron fue de suma importancia. Vemos el versículo 22 al 24. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Nosotros habíamos conocido a Bernabé inicialmente en el capítulo 4 y habíamos visto que él vendió una heredad y puso todo lo que recibió a pies de los discípulos. Luego habíamos visto que en el capítulo 9 de Hechos a Bernabé, cuando los hermanos de Jerusalén no creían, no se atrevían a recibir a Pablo porque tenían temor, porque conocían las obras que él había hecho antes, y Bernabé fue el puente, fue aquel que Dios usó para introducir a Pablo dentro de la iglesia. Y Bernabé no era su nombre propio.
Nosotros lo conocemos como Bernabé, pero su nombre es José, y Bernabé fue el apodo que se le dio por cómo Dios obraba por medio de Bernabé. Y el nombre de Bernabé significa hijo de consolación, hijo de ánimo, hijo de exhortación, y eso es lo que él está haciendo allí. Él fue enviado de parte de la iglesia de Jerusalén para investigar lo que estaba sucediendo en Antioquía, y dice que él confirmó lo que estaba sucediendo, los reportes de este avivamiento. Él se dio cuenta que era una obra de Dios. Él vio la grande maravilla, vio a la gente convertirse, vio a los gentiles alabar, glorificar el nombre del Señor. Y él dice que los exhortaba. Y gloria sea el nombre del Señor. Vemos como Dios envía a la persona correcta al lugar que necesita ir, la persona que tiene la actitud y la disposición correcta. Si la iglesia de Jerusalén hubiese enviado a un judaizante, hubiese regañado a aquella gente de Antioquía por no seguir las costumbres judías. Si hubiese enviado a un judaizante, tal vez se queja de que ellos no están alabando como los judíos. Tal vez envía a un judaizante y ve que tienen un pandero, le dice: no, la adoración judía es una adoración muy solemne. Aquí no se permite guira, aquí no se permite pandero, aquí no se permite nada de eso. Tal vez si envía a un judaizante, daña la obra o perjudica la obra que Dios estaba haciendo en Antioquía. Pero gloria sea el nombre del Señor, que envió a alguien con sabiduría, a alguien con amor por las almas. Gloria sea el nombre del Señor. Y vemos que Bernabé, con todo su corazón, lo que hace es exhortar a estos nuevos creyentes. Él sabe que como creyentes ellos van a tener retos, van a tener dificultades, van a tener problemas. Sin embargo, vemos que la exhortación que Bernabé le hace es que los anima a que permanezcan fieles en el Señor, que perseveren hasta el fin. Gloria sea el nombre del Señor, que Dios envía a la persona correcta para que le dé el mensaje correcto a esta iglesia de Antioquía. Dice el versículo 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristiano por primera vez en Antioquía. Vemos que cuando Bernabé vio la magnitud de lo que estaba sucediendo en Antioquía, él se dio cuenta que él necesitaba un colaborador. Él necesitaba allí a un copastor. Él necesitaba ahí a alguien que lo ayudara. Y vemos cómo Dios obra en el momento correcto. Ellos tenían varios años sin hablar tal vez con Saulo. Se dice que había pasado más de 10 años desde la conversión de Saulo. Sin embargo, Dios trae a la mente, al recuerdo de Bernabé, aquella persona que él había introducido a la iglesia de Jerusalén, y lo trae a la mente como la persona indicada, la persona correcta para ayudar en lo que Dios está haciendo allí en Antioquía. Y dice que él fue hasta Tarso y tuvo que buscar a Saulo. Tal vez Saulo había sido expulsado por su familia. Tal vez él no podía relacionarse con la gente que se relacionaba antes, porque Saulo ya no era la persona que era antes. Ahora, en vez de ser un fariseo respetado por la sociedad, ahora él era creyente, seguidor de Jesús, alguien que no era aceptado por la sociedad religiosa de aquel tiempo. Sin embargo, vemos que Bernabé fue, lo encontró y lo regresó con él a Antioquía, y dice que ellos allí capacitaban a los hermanos. Ellos allí discipulaban a los hermanos. Vemos la importancia que tiene la enseñanza, el discipulado, que cuando una persona dé el paso de conocer, de entregar su vida al Señor, que se le enseñe, que se le doctrine, que se le disipule. Y ellos estuvieron, Pablo y Bernabé, trabajando con los hermanos nuevos allí en Antioquía. Es algo muy importante esta función, esta labor de que a la gente se le enseñe, se le disipule, y nosotros colaborar con lo que Dios está haciendo, dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Dice que a los discípulos allí fue la primera vez que se les llamó cristianos en Antioquía. En este momento, de aquí en adelante, ya esto no es un movimiento judío.
Ya no podían llamarse seguidores de judíos. No era un movimiento que era únicamente judío, sino que era un movimiento ahora para todo el mundo. Y el nombre de cristianos que se le está dando aquí es similar a como nosotros vemos, por ejemplo, aquellas personas que son que dan seguimiento, que son seguidores de un movimiento político. Por ejemplo, yo recuerdo que en la República Dominicana las personas que eran seguidores de un partido político, si eran del Partido Reformista, se les decían reformistas; si eran seguidores de Balaguer, se les decían balagueristas; si eran seguidores de Bosch, se les decían bochistas. Pero también para este tiempo, aquellas personas, los soldados que formaban parte de un régimen, que seguían a un general en particular, se le llamaba por el nombre del general. Si el general era Agustín, se le llamaba agustiniano; si era César, se le llamaba cesarianos. Y aquí se está identificando a los cristianos, no de una manera halagadora, sino de una manera despectiva. Se le está señalando con Cristo, se le está diciendo que son seguidores de Cristo. Por esto a ellos no los ofendió, porque ser seguidores de Cristo es un honor. Y así como nosotros sabemos que los soldados romanos eran capaces de dar su vida en obediencia a las órdenes del general que se identificaba con ellos, a que ellos seguían, del cual ellos obedecían, que estaba encargado de ellos, así se le estaba identificando a los cristianos. Y así mismo fue desde el principio. Los cristianos no le importaban dar su vida por aquel que dio su vida por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Y Cristo continúa buscando voluntarios. Él continúa buscando gente que se enliste en su ejército. Y hay un himno que nos habla acerca de esto, un himno que me gusta mucho y explica lo que el Señor está buscando. Y dice: Jesús está buscando voluntarios hoy, que a la ruda lucha luego puedan ir. ¿Quién está dispuesto a escuchar su voz, siendo voluntario listo a combatir? Nos cercan las tinieblas densas del error. Vamos sobre abismos hondos de maldad, y para destruirlas llama el Salvador muchos voluntarios que amen la verdad. La lucha es contra el vicio, la pereza, el mal, contra la ignorancia de la ley de Dios. Es una campaña que no tiene igual. ¿Quieres ir a ella de Jesús en pos? De Cristo voluntario tú puedes ser. Otros ya se alistan, hazlo tú. Cristo es nuestro jefe, no hay por qué temer. ¿Quieres ser un voluntario de Jesús? Aleluya. Ese es el llamado que nosotros hacemos cuando nosotros presentamos el Evangelio. Nosotros somos seguidores de Jesús, nos hacemos llamar cristianos y hacemos el llamado a todo aquel que crea que puede formar parte de los soldados. Gloria sea el nombre del Señor, de los seguidores de Jesús, de aquellos que están dispuestos a dar su vida por aquel que nos amó primero y dio su vida por nosotros. Amén. Dice el versículo 27 al 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Para ese tiempo habían profetas dentro de la iglesia que iban de un lugar a otro llevando mensaje de Dios, confirmando la palabra de Dios. La profecía, aquel que es profeta, no es solamente dar un mensaje acerca del futuro, sino que el profeta también declara lo que es la palabra de Dios. Vemos en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, dice la palabra: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Vemos que Ágabo era un profeta y que él profetizó acerca de un hambre que iba a suceder. Y vemos que Lucas, escribiendo después que habían acontecido los eventos, dice incluso el tiempo en que se cumplió la profecía que Ágabo había dado. Pero nosotros vivimos en tiempos difíciles, en tiempos peligrosos, en tiempos en que mucha gente se levanta diciendo que tiene un mensaje, una palabra de Dios, que ha escuchado acerca de Dios, y no necesariamente es así. Vemos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En nuestro tiempo hay muchas personas que dicen escuchar de Dios, hablar de parte de Dios, y no es así. Hay que probarlo todo, probar los espíritus. Nosotros sabemos que si hay alguien que dice que habla de Dios y lo que dice no se cumple, sabemos que no habló por parte de Dios, que es un falso profeta. Nosotros sabemos que si un profeta dice traer palabra de Dios y lo que dice no va de acuerdo a lo que es la palabra de Dios, es un falso profeta. No habló de parte de Dios, porque Dios no se contradice. Vamos al versículo 29 al final. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Vemos que ellos vieron lo que estaba sucediendo con sus hermanos de Jerusalén, lo que iba a suceder, y se compadecieron e hicieron una ofrenda de lo que tenían, con amor, con gozo de su corazón, para dar de lo que Dios le había dado a sus hermanos. Vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 26. Pablo escribe a la iglesia de Corintios: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vemos la compasión que Dios nos ha llamado para tener con nuestros hermanos, para que nosotros, cuando tenemos la oportunidad, suplir la necesidad y ayudar con la necesidad de nuestros hermanos. Yo he visto cantidad de testimonios en la que se presenta una necesidad y la persona se entera de la necesidad y se da cuenta que tiene exactamente lo que la persona necesita para suplir esa necesidad. Y a veces uno piensa que es una coincidencia o algo así por el estilo, pero yo no creo que es así. Yo creo que Dios orquesta las cosas y Dios de alguna manera u otra lleva a uno de sus hijos a nosotros. Y nosotros tenemos la responsabilidad de, cuando eso suceda, cumplir con lo que Dios nos ha enviado a cumplir, como vemos lo que hace la iglesia de Antioquía, enviando una ofrenda entonces con Pablo y con Bernabé a los hermanos de Jerusalén. Amén. Ellos enviaron esta ofrenda y vemos que Pablo ahora está regresando a Jerusalén. Y él, la última vez que había estado en Jerusalén, se le había hecho difícil, porque los hermanos le tenían miedo, los hermanos no lo querían aceptar. Habíamos visto que Bernabé tuvo que arriesgarse, tuvo que introducirlo dentro de los hermanos, tuvo que poner su reputación en línea para que ellos aceptaran a Saulo como uno de los hermanos y confirmaran que Dios había hecho una obra en él, que era real el encuentro que había tenido Saulo camino a Damasco con el Señor Jesús. Pero ahora vemos que ellos lo reciben con los brazos abiertos. Lo reciben con los brazos abiertos porque ellos ya saben que él es un hermano genuino. Lo reciben con los brazos abiertos porque ahora viene con Bernabé como su compañero. Y también lo reciben con los brazos abiertos porque ahora viene con una ofrenda que ellos necesitan también, el hermano Saulo. Pero vemos cómo Dios se mueve. Dios no solamente, cuando comunica una profecía, la profecía no es para la preocupación del pueblo de Dios. La profecía de los eventos. Hay gente que dice que yo no me gusta leer la profecía, que yo no leo el libro de Apocalipsis, que yo me asusto. La profecía no es para asustarnos, es para prepararnos, es para confortarnos. El futuro del creyente es un futuro glorioso en Cristo Jesús. No debe de asustarnos, es para prepararnos. Vemos como Dios le da la profecía y Dios le lleva lo que ellos necesitan para su sustento. Dios tiene todo preparado. Nosotros somos sus hijos y tenemos que confiar que Él tiene cuidado de nosotros. Así que aunque nosotros vemos que las cosas en este mundo van de mal en peor, nosotros sabemos en quién nosotros hemos creído y sabemos que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de este capítulo 11 del libro de los Hechos el día de hoy, esperando que sea de bendición para todas las personas que han compartido con nosotros. Tuvimos dificultades con la transmisión, pero esperamos que compartan con nosotros la próxima semana también, con lo que con la ayuda de Dios vamos a continuar el libro de los Hechos. Dios les bendiga. Amén.